Bueno, hermanos, buenas noches. Hoy vamos a estar viendo el panorama de la carta a los filipenses. Vamos a estar viendo esta carta que es muy hermosa, una carta que escribe el apóstol Pablo desde la prisión a una iglesia que él había fundado años atrás, la iglesia en Filipos. La carta entonces, o epístola a los filipenses, realmente lo que vamos a ver es que este es uno de los escritos más personales del apóstol Pablo. Aquí vamos a ver un apóstol, eh, vamos a conocer el interior, el corazón del apóstol hacia las personas de Filipos y realmente pues es una carta muy linda que refleja el profundo amor y la gratitud de Pablo hacia los creyentes de esta ciudad. Y esto siempre, esta carta siempre está ligada al gozo, porque el apóstol Pablo sentía gran amor, gran gratitud hacia los filipenses y esto redundaba en el gozo del apóstol. Así que vamos a mirar esta carta y empecemos un poco hablando del contexto histórico. El contexto histórico de una carta o de un libro es muy importante porque nos hace ver un panorama más claro de lo que el escritor estaba queriendo decir a las personas. Y Filipos era una colonia romana situada en la región de Macedonia, al norte de Grecia. Y esta ciudad era de gran importancia militar porque allí se libró una batalla que estableció por fin el Imperio Romano. Filipo fue fundada por Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, y en esta batalla que pelearon en Filipos, la participación de ellos en esta batalla hizo que se les otorgara el estatus de ciudadano romano a esta colonia. Eso significaba muchas cosas. Ser ciudadano romano, pues primero era menos impuestos y ellos tenían un estatus diferente eh, a la que podía tener cualquier otro tipo de persona. Recordemos que habían muchos que compraban este tipo de ciudadanía y ellos querían hacerse, todas las personas de la época querían tener la ciudadanía romana para poder acceder a estos privilegios y el estatus que brindaba esta época. Es como si usted hoy en día tuviera la nacionalidad de algún país rico que, no sé, protege a las personas o de alguna manera representa un estatus diferente. Eso era lo que sucedía en esa época a la colonia romana de Filipos. Y esto hizo pues de la ciudad realmente que estaba situada en un punto muy estratégico, hizo que fuera una ciudad multicultural. Allí había de muchas culturas. Muchos de los que habitaban ahí eran soldados retirados, soldados que habían luchado en batallas del Imperio Romano y que estaban retirados y que iban a pasar su retiro allí a Filipos. También, pues los mismos filipenses que vivían ahí, los locales y muchos otros de otras culturas, porque Filipos estaba situada al lado de la vía Ignacia. Esta vía era una vía súper importante que habían construido el Imperio Romano para poder tener todo el comercio, toda la comunicación necesaria para mantener el imperio y también la protección a las costas y lugares que pertenecían al imperio romano. Entonces, esta vía era muy importante. Era como, alguien la ha descrito como si fuera el internet de la época. O sea, ellos ahí podían hacer, por medio de esa vía, era importantísimo todo.
Era vía rápida porque tenía adoquines, o sea, los caballos y los carros podían transitar por ella muy fácilmente. Y pues esta colonia romana pues siempre tuvo una influencia muy marcada de Roma, sin ser ellos romanos, ellos tenían una influencia muy marcada de Roma, tanto que hasta sus construcciones las copiaron y quisieron reproducirlas allá, su arquitectura en Filipos. Esto, como ustedes podrán imaginar, pues traía mucho orgullo a las personas de esta ciudad. Por eso, Pablo, en su carta a los filipenses, en Filipenses 3:20, les habla a ellos que lo más importante que ellos, lo que más que ellos deberían mirar es la ciudadanía celestial. En Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, su orgullo, que era el ser romano, ciudadanos romanos, Pablo le está diciendo, mire, eso no debe ser lo más importante. Lo más importante es que usted es ciudadano ahora de los cielos. Usted es ciudadano del reino celestial, de un siervo del Señor Jesucristo. Esa debería ser su orgullo. Filipos, entonces nos muestra un contexto cultural que tiene varios contrastes. Ustedes pueden ver ahí que hay muchos contrastes. Primero, el orgullo, pues como dijimos, de los ciudadanos romanos, quienes tenían privilegios, y la humillación por su parte de los que no lo eran. Habían unos que eran ciudadanos romanos, otros que no eran, y unos humillaban a los otros. Esto podemos verlo fácilmente en Hechos 16, del el 20 al 21, donde se narra la visita de Pablo a Filipos y la plantación de la iglesia en Filipos por parte de Pablo. En Hechos 16, 20 y 21, si hacemos un poquito del contexto, los hombres que habían sido despojados de la habilidad de una muchacha que adivinaba y perdían dinero porque ya no podía adivinar, llevaron a los predicadores que eran Pablo y Silas a, ante el concilio, y entonces dice, y la acusación, Hechos 16, 20 y 21 dice, estos hombres siendo judíos, o sea, no romanos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. O sea, ahí se puede notar el orgullo de los que eran ciudadanos romanos. Ah, pues nosotros somos romanos, ellos son de otra cultura, pues sin saber realmente porque Pablo era ciudadano romano, pero para ellos era como que están viniendo a alborotar, y nosotros tenemos una cultura que no puede ser pervertida o cambiada. Otro contraste que se ve ahí que puede ofrecer, que puede mostrarse en el libro en la carta a los filipenses, o en la iglesia filipense, realmente era los ciudadanos ricos, habían ciudadanos ricos y había también ciudadanos pobres. La iglesia en Filipos fue una iglesia pues bastante multicultural, y por eso pues el apóstol en su carta va a tratar de centrar realmente o modelar la cultura de ellos a lo que enseña la palabra de Dios. Otra característica importante es que la iglesia en Filipos posiblemente podía conocer también miembros de la guardia pretoriana. Eso lo podemos ver en Filipenses 1:13, en el capítulo 1, el Pablo saluda, y algunos también de la casa de César. Lo vemos en Filipenses 4:22, que envían saludos desde Roma a algunos de los filipenses, a la iglesia de Filipos que estaba ahí. Posiblemente ellos conocían ahí algunos de esta iglesia. Bueno, entonces Filipos fue la ciudad en donde el Señor, por medio de una visión, lleva al gran apóstol Pablo.
Y esta fue una de las primeras ciudades en Europa en donde se da el cumplimiento de la promesa de la predicación del evangelio hasta lo último de la tierra. Pablo estableció allí en Filipos una comunidad cristiana muy activa, muy vibrante. Eso fue durante el segundo viaje misionero. Y este hecho que se narra en el libro de los Hechos, en Hechos 16, realmente no tiene comparación con otras iglesias. La iglesia, la descripción de la fundación de la iglesia filipense es, es en el libro de los Hechos se marca por tres conversiones, ¿no? Hay muchos hechos ahí, no hay paralelo en otras iglesias que tuvieran este tipo de descripción tan profunda. Entonces, se narran tres conversiones y son bastante importantes para entender el contexto de esta carta. Entonces, Pablo inicialmente, cuando llega allí, fue recibido por una mujer piadosa llamada Lidia, que era comerciante de púrpura, una tintura muy costosa para la época. ¿Por qué primero a una mujer? Pues probablemente porque no existía allí muchos judíos. Y pues es importante ver que para que se formara una sinagoga judía habría que haber mínimo 10 hombres. Y en la ciudad pues no había sinagoga, no había ninguna ciudad, entonces no había ni siquiera 10 judíos en Filipos. El patrón de Pablo, siempre que llegaba a una ciudad, era ir primero a proclamar el evangelio en la sinagoga judía y después al resto de las personas. Pero como aquí no había esta sinagoga, pues la primera persona que él encuentra es a Lidia, una mujer piadosa a la cual él comparte el evangelio. El encuentro con Lidia fue muy emblemático, ya que realmente marcó el comienzo de esta comunidad cristiana en Filipos, destacando el papel de las mujeres en la iglesia naciente. Pablo, aunque predicaba el evangelio primero a los judíos, su objetivo realmente era predicar a todo aquel que pudiera ser un discípulo. Como digo, inicialmente a los judíos, pero también a los griegos, a los gentiles, fueran hombres, mujeres, esclavos o libres, pobre o rico. Realmente esa era el objetivo de predicar, la predicación de Pablo. Lidia fue la primera mujer. La segunda persona que narra el libro de los Hechos como una conversión es una muchacha esclava, una joven que había estado siendo poseída por un demonio y esto le producía que ella pudiera tener adivinaciones y esto traía gran cantidad de riquezas a sus dueños. La mujer esclava pues realmente seguro no era una ciudadana judía, una ciudadana romana, no era una ciudadana romana, y la liberación por parte de Pablo y posterior conversión de ella de este demonio, la liberación de este demonio hizo que sus dueños se enojaran y hostigaran a Pablo, despojándolo de sus ropas y azotándolo con varas, hasta que los pusieron en la cárcel también asegurando sus pies con el cepo, una forma de mantener los pies separados y que no pudiera caminar el preso. Entonces Pablo entra a la cárcel por haber hecho la liberación de esta mujer, de esta esclava, y bajo la hostigación de unos hombres que con falsos argumentos hicieron ponerlo en la cárcel. Todo esto, como les dije, lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 16, para que lo puedan leer después. Los dos predicadores fueron liberados por medio de la intervención del Señor mediante un terremoto. Y aquí sucede la tercera conversión. La tercera conversión fue la de un carcelero, un hombre seguro sí romano, pero de bajo rango, quien quien pensaba quitarse la vida, pero por la intervención del apóstol y el Señor, abre su corazón y también su casa al Evangelio. Y estas son las tres conversiones que narra
el libro de los Hechos acerca de la iglesia en Filipos. Una mujer de negocios, posiblemente adinerada, que entrega su vida y sus bienes al servicio del evangelio, el que Pablo predicaba, una esclava no romana que fue liberada de una opresión demoníaca y un hombre romano de bajo rango que lleva el evangelio a su casa y también a Pablo. Realmente estos hechos muestran qué tipo de iglesia era la de Filipos, una iglesia de variadas tipos de personas, ricos, hombres, mujeres, griegos, romanos, esclavos, libres. Realmente esta iglesia es un ejemplo de lo que debería ser una iglesia. Y con el episodio, pues, de la metida a la cárcel de manera injusta y la liberación, realmente esto hizo que, todos estos hechos, hizo que Pablo tuviera un vínculo muy profundo con los filipenses debido a que ellos fueron testigos de todas estas adversidades que sufrió el apóstol durante su visita. Los filipenses, al igual que Pablo, estaban pasando por dificultades debido a su fe. Las costumbres romanas que ellos profesaban en Filipos, allá en la iglesia filipense, realmente las costumbres de la cultura eran muy contrarias a lo que el evangelio requería. Por ejemplo, el emperador era considerado un dios al que se le debía adorar. Y el tipo de adoración que seguramente tendría la época, pues era una adoración pagana llena de mucho pecado para lo que realmente, pues, enseña el evangelio como debería ser. Pablo entonces escribe esta carta a esta iglesia porque fue una iglesia ejemplar para, para el resto de iglesias realmente, de cartas que podemos encontrar. Eh, el tono de la carta a los filipenses es un tono de agradecimiento, pero también quiere alentar a los filipenses a permanecer firmes en la fe a pesar de las oposiciones que enfrentaba. Y Pablo enfatiza que su prisión, la prisión que él está llevando en ese momento, es el reflejo también de la lucha espiritual que todos enfrentan y que estas cadenas que él está llevando ahora realmente han servido para el avance del evangelio. Entonces, la iglesia filipense realmente era una iglesia que Pablo amaba profundamente y vemos esto reflejado en expresiones como la de Filipenses 4:1, en donde dice: hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. Realmente son palabras muy hermosas para referirse a una iglesia. Yo creo que cualquiera de nosotros desearía que esas fueran las palabras que se expresaran acerca de nuestra iglesia, nuestra IUSC, que nos dijeran gozo y corona mía, amados, añorados. Realmente eso demuestra el corazón que tiene el apóstol hacia esta iglesia. Esta iglesia era una iglesia que había traído mucho gozo al apóstol Pablo. Realmente esta iglesia se comprometió profundamente con Pablo, pues apoyaba las misiones. Ellos fueron los primeros en entender el compromiso misionero que debe tener una iglesia. Fueron la primera iglesia en participar con sus ofrendas para el sostenimiento de Pablo e incluso enviaban más dinero a Pablo y con un servidor que era Epafrodito para que además de llevar la ofrenda también pudiera servir a Pablo en su prisión. Enviar a estas personas, incluso pues fue peligroso. Vimos cómo Epafrodito casi muere de una enfermedad por ir a servir a Pablo. O sea, realmente esta iglesia entendía profundamente lo que son las misiones. Eso es un amor incondicional con sus vidas, con su dinero, con sus bienes, con sus oraciones, con todo lo que una iglesia puede ofrecer
para el avance del evangelio en otras regiones. Y Pablo, pues está totalmente agradecido y gozoso de poder escribir a los hermanos filipenses y agradecer por su generosidad. La amistad que tenía Pablo con los filipenses fue realmente una amistad muy profunda. Sus corazones estaban ligados, algo así como lo que sucedió con la amistad entre David y Jonatán, donde sus corazones realmente estaban ligados porque ellos tenían los mismos intereses. ¿Cuáles eran? Glorificar a Dios. Los filipenses entendieron la labor de Pablo y se unieron a él en sus misiones para alcanzar más personas, para que predicara el Evangelio Pablo a estas personas. Y también ellos estaban unidos en la disposición de sufrir por el Evangelio. O sea, realmente su corazón era muy parecido al corazón de Pablo. Como dije, pues Pablo está realmente agradecido, pero el tema central de la carta, todos sabemos, el tema central de la carta a los filipenses es el gozo. Ese es el gozo, ese es el tema central en esta carta. El gozo en medio del sufrimiento, realmente. Pablo anima a los filipenses porque ellos también estaban pasando por este tipo de circunstancias y podemos ver en Filipenses 1, vamos a mirarlo, Filipenses 1 del 17, del 12 al 13, como Pablo les dice, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en las que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Este sufrir por el Evangelio realmente trae gozo al ver que trae una respuesta en el resto de las personas. Esta iglesia y esta carta realmente son ejemplo de cómo el cuerpo de Cristo puede sostenerse en medio de las dificultades y persecuciones. La iglesia de Filipos era un ejemplo de generosidad que se ven reflejada en dos vías. Una, ellos expresaban su afecto por medio y su apoyo a Pablo por medio de predicar, por haberles predicado el evangelio a ellos. Y otra, expresaban también el afecto y la preocupación por el resto del mundo, del resto de personas que no conocían, pues ellos querían que hubiera más personas salvos, quienes también pudieran entrar en este círculo sin fin de ser salvos, de recibir salvación y también de apoyar a otros para que otros también puedan ser transformados. Entonces, este es el contexto de esta carta. El tiempo donde se piensa que se escribió esta carta, pues realmente se piensa que fue más o menos en el año 60 al 62, aunque Pablo visitó Filipos en el año 50, allí fue cuando la fundó, y ellos son la primera comunidad en Europa, la primera comunidad cristiana en Europa, y mientras Pablo estaba encarcelado, pues escribió esta carta, probablemente en Roma. Las referencias que se hace a la guardia pretoriana, a la casa del César, son notorias en la carta. Y pues también esta carta tiene notas como la de Filipenses 2 23 al 24 donde Pablo espera ser liberado, o sea, no es una de las prisiones tardías de Pablo, sino de las primeras prisiones. Y pues eso hace pensar que fue en Roma, porque pues, realmente no se tiene certeza de dónde fue escrita la carta. A pesar de Pablo estar pasando por una prisión y su tristeza, la carta realmente tiene un tono de gozo y agradecimiento por varios propósitos. Vamos a ver los propósitos de la carta. Entonces, el primer propósito es que Pablo quería agradecer a los filipenses por el apoyo financiero y emocional que le habían brindado durante su encarcelamiento. Eso lo podemos ver en el 4, 10 al 12. Dice, me alegré
grandemente en el Señor, ya que al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupabais, pero os faltaba oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto en estar saciado como en de tener hambre, de tener abundancia como sufrir, como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Entonces, Pablo está agradecido. Ese es su primer, ese es uno de sus, ese es el primer propósito al escribir esta carta. El segundo, el segundo punto por el que Pablo desea escribir es porque él quiere explicarles por qué les va a regresar a Epafrodito. Epafrodito era un filipense que había sido enviado para llevar una ofrenda y para que sirviera a Pablo en su prisión, pero este se había enfermado gravemente y Pablo no quería que los filipenses pensaran que el servicio que Epafrodito había prestado a Pablo había sido insuficiente. Eso lo podemos ver en Filipenses 2, del 25 al 30. Un tercer propósito que esta carta tiene es que Pablo quería informar a los filipenses acerca de las circunstancias en Roma, cómo eran, cómo eran estas circunstancias. Entonces él les manda esta carta. Eso lo podemos ver en Filipenses 1, del 12 al 26. Otro punto es que buscaba Pablo fortalecer la fe y la unidad en medio de la comunidad filipense. Él los estaba animando a vivir de acuerdo con el ejemplo de Cristo y de otros ejemplos que vamos a mirar. Y también abordó pues algunos otros problemas doctrinales y conflictos internos que estaban amenazando la unidad de la comunidad y los peligros de los falsos maestros. Esto lo vemos en Filipenses 3, 1 al 4, 1. Entonces, realmente, pues, el tipo de literatura que es esta carta, pues es un tipo de literatura epistolar, es una carta. Es como cuando usted recibe una carta de un amigo y así es la forma en que se debe interpretar, como si fuera una carta. Por eso hay varios propósitos, él los marca ahí, los, en cada espacio. Vamos a mirar cuáles son entonces los temas principales, los temas principales. Realmente el tema principal, pues como ya dije, pues es el gozo, es la alegría en el sufrimiento, pero la carta de los filipenses aporta mucho sobre lo que es el corazón, la vida íntima del apóstol Pablo y podemos ver también cómo Pablo habla de su autobiografía espiritual en el 3 4 al 7 donde él dice acerca de que él, si alguno cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Todas estas características, Pablo las aporta aquí en la carta de los filipenses para que podamos entender un poco de la autobiografía de Pablo, de lo que él había vivido y lo que él se había especializado. Realmente la instrucción teológica que el apóstol nos deja en esta carta, la mayor instrucción realmente es el magnífico pasaje acerca de la humillación y la exaltación de Cristo que podemos encontrar en Filipenses 2, del 5 hasta el 11, donde habla acerca de cómo el Señor, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilla para después ser exaltado. Eso es Filipenses 2 del 5 al 11. Y esta porción contiene algunas de las enseñanzas más profundas y cruciales acerca del Señor Jesucristo en toda la Biblia. Pablo busca con esto que el cristiano busque la semejanza a Cristo,
como el elemento más importante en la definición de su crecimiento espiritual. Otro tema que podemos ver en Filipenses es cómo Pablo enseña acerca del sentido que tiene la vida y muestra cuál debe ser la forma en que nosotros la miramos a ella. Por ejemplo, eso lo podemos ver en Filipenses 3, del 12 al 14, donde dice, no que ya lo haya alcanzado, que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El propósito de la vida de Pablo era eso, seguir adelante, seguir en la obra, continuar haciendo lo que el Señor le había mandado. Bueno, hablemos un poco entonces del tema de la alegría en el sufrimiento. A pesar de la tristeza y las dificultades que podría estar generando el encarcelamiento de Pablo, realmente el tono dominante de la carta es el gozo del apóstol, y esto se encuentra muy frecuentemente en todo este escrito. Realmente, si miramos la palabra gozo, se encuentra 17, 18 veces en estos cuatro capítulos que tiene la carta, y pues eso daría como casi tres y algo de veces por cada capítulo. Si la comparamos con otros escritos de Pablo, pues la palabra gozo realmente se expresa, creo que como unas más o menos unas 25 veces, algo así. Entonces, el mayor punto es que está en todos los escritos de Pablo, es que la palabra gozo se encuentra mayormente en el libro de los Filipenses. Entonces no hay duda que lo que Pablo quería decir a los filipenses o expresar a los filipenses era realmente el gozo. Para las hermanas que estuvieron en la reunión de mujeres, pues esto fue lo que estuvo enseñando el pastor Michael acerca de vivir en gozo. ¿Y dónde podemos ver estas palabras? Bueno, Filipenses 1, 3 y 4 Pablo dice que encuentra el gozo en la proclamación del Evangelio, en los filipenses. En Filipenses 1:25 dice que encuentra el gozo en la labor que Dios les ha encomendado. En Filipenses 1:26 se expresa el gozo como una experiencia de compañerismo entre los santos, una experiencia de compañerismo entre los santos. En Filipenses 2:2, cuando los creyentes están unidos, o sea, de un mismo espíritu entre sí y a Cristo, pues hay gozo. Ahí hay gozo. En Filipenses 2:16 al 18, realmente ahí habla acerca de la perseverancia y del entregar las vidas como un sacrificio. Hay gozo en eso. En el 28 hay gozo también en expresar el amor sacrificial. En el 3:1 hay gozo en el Señor. En el 3:3 hay gozo en nuestra esperanza en Él. En el 4:1 en el amor que sentía hacia los filipenses. En el 4:4 en el gozo del Señor que permite servir unos a otros. Y en el 4:10 en la solicitud que él veía en los filipenses para servir al Señor y a su iglesia. O sea, realmente nosotros podemos encontrar el gozo en el Señor, pero realmente en su obra, en la obra que el Señor ha hecho a favor de todos los creyentes. Eso es lo que Pablo lo sostenía en su prisión. Ese era el gozo con el que él podía ser sostenido en medio de las dificultades. Era que podía ver la obra del Señor, que lo había elegido, que lo había hecho siervo para él, y que cómo el evangelio estaba llegando a más y más personas y salvando a más y más personas, transformando vidas para apoyar las misiones, para enviar siervos a servirlo. O sea, realmente nosotros como creyentes
no tenemos otra forma en la cual vivir que no sea el gozo, a pesar de las dificultades. Otro tema importante en Filipenses es la unidad y la humildad. Pablo hace un llamado a la unidad y a la humildad entre los creyentes y los insta a considerar a los demás como superiores a sí mismos y a seguir el ejemplo de Cristo, quien renunció a su gloria celestial para servir y sacrificar su vida por la humanidad. Eso es lo que dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El ejemplo de Cristo es otro tema. La, la carta contiene, como les dije, uno de los pasajes cristológicos más profundos del Nuevo Testamento, y este pasaje de Filipenses 2 del 5 al 11 realmente pues se ha conocido como el himno de Cristo, y Pablo pues pareciera que lo inserta en esta carta como el punto central para poder animar en la unidad y la humildad a toda la iglesia filipense. Eh, Pablo también habla acerca de la meta del cristiano, que es seguir adelante en su vida cristiana con la mirada puesta en la meta final, que es la resurrección y la vida eterna con Cristo. Y él también pues utiliza, como siempre, la metáfora de la carrera para describir el esfuerzo constante y la dedicación necesarias para alcanzar esta meta. En Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Resumiendo un poco, entonces, si no tuviéramos la carta a los filipenses, si nosotros no tuviéramos esa carta allí en medio del canon bíblico, ¿qué nos estaríamos perdiendo? Bueno, nos estaremos perdiendo además de las cosas que dije, estaríamos perdiendo, por ejemplo, del saludo de Pablo. Es un saludo súper importante. Pablo en Filipenses 1:1 habla acerca de Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo los obispos y los diáconos. Pablo menciona a todos los creyentes como una parte importante de la iglesia. No hay uno mejor, dice a los santos, que incluye a todos, incluye a los pastores, a los que sirven, a todos los que sirven en la iglesia, a los diáconos. Este saludo no está en ninguna otra carta. Él se esmera en saludarlos de una manera bien afectiva y tratando de tocar a cada uno en la iglesia. Otro punto es que el propósito de la vida y la muerte, el propósito de la vida y la muerte. Filipenses 1:21 dice, pues para mí el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo expresa Pablo de una manera muy singular y nos enseña aquí la perspectiva bíblica de la vida y la muerte, pues sabemos todos que la vida es demasiado frágil y estamos temerosos de morir, pero Pablo está aquí animándonos y está diciendo, mire, si usted vive para Cristo, y si usted muere, va a disfrutar con Cristo. O sea, ya sea que viva o que muera, usted es ganador, porque no todos tienen el privilegio de servir a Cristo y no todos tienen el privilegio de después gozar con Cristo. Veamos un poco entonces la estructura de la carta. Bueno, como es una carta, pues hay varias formas hay varias formas de poder, de mirarlo. Hay una forma en que la partieron como en cuatro porciones con base a Cristo. Entonces hay una primera porción en donde Pablo explica cómo Cristo es nuestra vida, que es del 1:1 al 1:26. Cristo nuestro modelo, que es del 1:27 al 2:30. Otro es Cristo como nuestra meta, que es del 3:1 al 4:1. Y el final, Cristo como nuestra suficiencia, que es del 4:2 al 23. Entonces, en cuatro partes puede ser partida
algunos autores han dividido esta carta así, pero hay otros que también han intentado encontrar otros conectores y lo han dividido como en el gozo. En el gozo, entonces, algunos dicen el gozo en el pueblo de Dios, del 1 al 1 al 11. El gozo en vivir para Cristo y su evangelio, del 1 12 al 27. El gozo en la unidad y el amor que promueve el ejemplo de Cristo, del 1 27 al 2 30. El gozo en la justicia del Señor y sus beneficios, el 3 1 al 4 1. Y el gozo en la paz, el contentamiento y la generosidad, del 4 2 al 4 25. Eh, pero pues en la carta pues podemos claramente dividirla pues como la podemos ver en su parte más orgánica, pues como que tiene un saludo y una acción de gracias que está del 1 1 al 1 11. Pablo comienza allí expresando su gratitud, afecto por los filipenses y destacando su participación en el Evangelio desde el primer día. Y esto es importante porque, por ejemplo, Pablo no permitió que otras iglesias participaran en las ayudas monetarias que ellos tenían, que él recibía. Por ejemplo, en Corinto, algunos de los corintios estaban juzgando a Pablo porque pensaban que él predicaba por dinero y él les corrige diciendo, no, yo tengo derecho, pero yo he trabajado entonces para no ser carga para ustedes. Y por ejemplo, a los efesios, a los tesalonicenses, perdón, también Pablo los exhorta porque algunos de ellos estaban pensando, no, pues es que ya viene el Señor, entonces no trabajemos, no hagamos nada. Y Pablo los exhorta a que tienen que trabajar, a que tienen que hacer lo que tienen que hacer porque pues esa no es la forma en que tienen que vivir. Entonces, a estas iglesias, por ejemplo, Pablo no les permitió participar en recibir sus ofrendas, pero la iglesia filipense desde el primer día fue una iglesia generosa con Pablo. Fue una iglesia que quiso ayudar en el sostenimiento del apóstol. El segundo punto es el progreso del evangelio, aunque las circunstancias de Pablo eran adversas. Del 1:12 al 26, al 1:26, Pablo asegura aquí en este espacio a los filipenses que el evangelio continúa avanzando y que la situación que él vive en ese momento ha servido para el progreso de la fe. Una tercera situación son las exhortaciones de Pablo en las exhortaciones de Pablo a los filipenses del 1:27 al 2:18. Él los exhorta a estar firmes en medio de la persecución, los exhorta a la unidad y la humildad, los exhorta a que sigan el ejemplo de Cristo como el ejemplo supremo, los exhorta a que sean luz en medio de un mundo oscuro y los exhorta también a que sigan el ejemplo de otros compañeros de Pablo como el de Timoteo y Epafrodito, ¿cierto? Ahí podemos ver una tercera franja que son los compañeros de Pablo, que sería Timoteo, en donde se habla del 2:19 al 24 y Epafrodito del 2:25 al 30. Pablo habla de estos hermanos como, como ejemplo para nosotros, para los filipenses. Elogia su servicio y su obra sacrificial en el cuerpo de Cristo. Realmente el mayor vínculo es como el ejemplo de Cristo, después el ejemplo de Pablo, y como que Pablo como se reproduce su ejemplo en Timoteo y en Epafrodito, y pues realmente es lo que cada uno de nosotros debería buscar, teniendo el ejemplo de Cristo y de otros hombres que sirven tan sacrificialmente el ejemplo, para el avance del evangelio. Teniéndolos como ejemplo, nosotros deberíamos seguir
esos principios y ver estos ejemplos como unos ejemplos a los cuales seguir. Después vienen las advertencias de Pablo, que es del 3.1 al 4.1. Pablo advierte sobre el legalismo o los falsos maestros judaizantes. Advierte fuertemente en el capítulo 3 del 1 al 16. Dice, en el 2 puede decir, cuidados de los perros, cuidados de los malos obreros, cuidados de la falsa circuncisión. O sea, de manera fuerte, él está advirtiendo a los hermanos filipenses de que ellos no siguieran estas falsas enseñanzas. Y también advierte contra el libertinaje, esto es del 3.17 al 4.1. Y hay unas exhortaciones finales del 4 del 2 al 9, en el capítulo 4 del 2 al 9, sobre la vida cristiana, la paz la paz con Dios, el agradecimiento, ser agradecidos por la generosidad, agradecimientos finales y al final la despedida de Pablo. Los pasajes memorables de esta carta, por ejemplo, Filipenses 1:21. Filipenses 1:21 nos habla, un pasaje muy conocido, en donde dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es un pasaje que conocemos todos, es allí en Filipenses donde lo dice. En el 2, del 12 al 13, él dice, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque el 13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas estas cosas sin murmuraciones ni discusión. Bueno, este es un pasaje que enseña claramente la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios como un paralelo. ¿Cómo funciona? Pues no podemos explicarlo, pero claramente Pablo está diciendo, mire, ustedes deben ocuparse, pero Dios es el que obra. Nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación, pero es Dios quien obra. Filipenses 3, del 12 al 14, habla de prosigo hacia la meta, a obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud y si en algo tenéis una actitud distinta, esto también lo revelará Dios. Bueno, Pablo está también animando en la unidad y Filipenses 4 del 11 al 13, donde habla acerca de no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo. He aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está llamándonos al contentamiento. Este es el pasaje donde, pues, si alguno de nosotros se levanta y está aburrido por circunstancias difíciles por las que pasa, este es el pasaje que deberíamos memorizar y recordar, en donde el Señor nos manda a estar contentos. Con todo, con mucho o con poco, el Señor siempre es el que provee lo que nosotros necesitamos, sea mucho o sea poco. Bueno, ¿cuál es la relevancia de esta carta para el tiempo de hoy, para nosotros? Pues realmente yo después de estudiar esta carta, yo quisiera que fuera una carta que fuera enviada a mí o a nuestra iglesia. Realmente es una carta súper linda donde el Señor, donde Pablo está expresando el afecto de estos hombres hacia esta iglesia por haber servido, por haber apoyado en las misiones, por, uh, por haberlo sostenido durante sus travesías. Y pues esta carta realmente, pues que realmente nos sirve es como de inspiración a cada uno de nosotros, a buscar este tipo de vida.
realmente. Los mensajes que esta carta tiene de gozo, de unidad, de humildad, de perseverancia, realmente siguen siendo relevantes hoy como lo fueron en el primer siglo. Pablo habla cuando dice en Filipenses, haced completo mi gozo. O sea, realmente nosotros como creyentes, con la unidad, con la humildad, con la perseverancia, podemos llevar gozo a otros. Podemos ser de gozo hacia otros. Es muy triste cuando en la iglesia se expresa, no unidad, cuando hay diferencias muy marcadas, cuando hay situaciones que no traen esta unidad, eso trae tristeza a cada uno de nosotros. Y ustedes yo creo que lo han experimentado cuando hermanos se acercan y dicen, no, pues es que en esta iglesia, no sé, y ponen una queja. No, es que en esta iglesia no me llaman. No sé, realmente ese tipo de quejas y que no llevan a la unidad, que no muestran humildad, realmente no traen gozo a los que lo escuchamos. La unidad, el gozo, el vivir en la perseverancia son vitales para el cuerpo para poder estar animados. Eh, ¿Qué más es importante? Pues realmente esta carta es un testimonio del amor y la preocupación que tiene un pastor como Pablo por una comunidad cristiana como Filipos, y realmente pues también a los pastores y líderes enseña esto, a que esa debe ser la forma en que debemos estar también agradecidos con quienes sirven en nuestra iglesia, con quienes aportan para nuestra iglesia, quienes realmente son el sostén de muchas de los ministerios. Entonces, pues es una bendición realmente que eso es lo que podemos ver nosotros aquí en IBCC, cuando los pastores siempre están agradeciendo. Eh, bueno, y también pues el hecho de tener a Cristo como ejemplo, pues es siempre lo más relevante en cuanto a esta carta de los Filipenses. Bueno, espero que esta carta este panorama los haya motivado a estudiar esta carta más profundamente. Las hermanas del Ministerio de Mujeres van a estar estudiando Filipenses durante todo este año, o sea que pues espero haberlas animado más con este panorama, porque realmente es una carta muy hermosa en donde ojalá nosotros podamos llegar a vernos reflejados y que otras personas expresen de nosotros un agradecimiento, un gozo por cómo vivimos la vida cristiana y cómo nosotros hemos apoyado la iglesia en Cali, realmente, así como lo hicieron los hermanos filipenses. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta carta maravillosa. Gracias porque a ti te ha placido ponerla, Señor, y es de tanta enseñanza para nosotros, Señor. Es como un espejo donde queremos mirarnos, Señor. Si estamos en ese punto, Señor. Si estamos con gozo, si estamos unánimes, si estamos, Señor, haciendo las cosas de una manera sacrificial, Señor, que ayudando de una manera sacrificial como lo hicieron los filipenses, Señor, para el avance del Evangelio. Oramos por Cali, Señor. Que nosotros en Cali podamos ser esa iglesia filipense, una iglesia diversa, Señor, pero que fue moldeada a la imagen de Cristo, Señor. Que nosotros seamos como iglesia moldeados una y otra vez más, Señor, a tu imagen, y podamos reflejarte cada vez más hasta que tú llegues, Señor, y te veamos, Señor, cara a cara, y ahí seamos transformados, Señor. Bendícenos en nombre de Cristo Jesús. Amén.